Bien, muchachos, buenos días. Vamos a tratar hoy día la segunda clase sobre Ludwig Wittgenstein. Ya en la clase pasada hicimos la primera etapa de su pensamiento, lo que sería el primer periodo, el giro lingüístico. Recuerden que eso se debe a que con Wittgenstein la filosofía va a tomar un nuevo rumbo, va a tomar como tema central de sus reflexiones al lenguaje, ¿no? Cosa que hasta hoy también se tiene de cierta manera, ¿no? A partir de lo que se va a llamar filosofía analítica. Él va a ser el precursor de la filosofía analítica. Sí, que también se le puede llamar como la filosofía del lenguaje. Ok, bueno, eso hicimos la clase pasada. Esa era su primera fase en su pensamiento, ¿no? La idea de querer formar un único lenguaje, ya que hay un solo mundo y por lo tanto, pues al haber un solo mundo, tenemos una experiencia del mundo, o de cada parte del mundo en todo caso, y que se puede derivar de ello, pues, un único lenguaje para que así nos podamos entender todos de la misma manera. Bien, bueno, ya eso lo vimos antes. Ahora lo que vamos a ver es la segunda etapa de su pensamiento, el segundo periodo, el llamado giro pragmático. Ya, mientras que en el primer caso, el primer Wittgenstein es más formal, más científico, más formal, cree que el lenguaje está para describir el mundo de los hechos, las cosas, y nada más, ¿cierto? El segundo Wittgenstein va a ser menos formal y va a ser más práctico o pragmático, ya que es la palabra técnica aquí. Y eso lo va a desenvolver en su obra llamada Investigaciones Filosóficas. En esa obra, él va a tomar como tema central no solamente el lenguaje, sino que va a hablar de los juegos del lenguaje. Dice acá, ¿no? El lenguaje parte de la cultura humana. Existen diversos lenguajes. ¿Por qué? Porque existen diversas culturas en la humanidad. ¿No es así? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá con Wittgenstein? Wittgenstein considera que, ya después de muchas reflexiones, considera que no se puede trabajar el lenguaje de manera privada. ¿A qué me refiero con esto? El primer Wittgenstein, él creía pues que podemos llegar a ese único lenguaje, a formar este único lenguaje, tan solamente pensando en el lenguaje, como si el lenguaje existiera por sí mismo. ¿Bien? Como si el lenguaje existiera por sí mismo. Cosa que Wittgenstein podríamos verlo de repente encerrado en su cuarto por mucho tiempo, tratando de analizar el lenguaje mismo, ¿no? Y así tratar de elaborar como si fuera un invento, ¿no? Un único lenguaje, él solo, ya que él posee la razón, esta racionalidad que le permite pues llegar a la verdad, ¿no? De la misma manera que cada uno de nosotros poseemos la razón y podríamos llegar también a la verdad, así como si estuviéramos otra vez descubriendo el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Como si estuviéramos descubriendo el teorema de Pitágoras. Pitágoras lo descubrió por él mismo, se supone, ¿no? Porque en realidad hay muchos detalles dentro de eso, pero en general, supondríamos que Pitágoras descubrió el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y nadie se lo enseñó. Él solo, por su reflexión, por meditación, solo, él llegó a este teorema llamado teorema de Pitágoras, ¿ya? Pues de la misma manera podríamos hacer con todo lo demás. Él solo podría estar en su cuarto, ¿no? Con sus libros, etcétera, y de esa manera poder reflexionar y llegar a la formación de un único lenguaje. Ya, ¿no? Esa es la idea del primer Wittgenstein, más o menos, ¿no? Para que se entienda. El segundo Wittgenstein considera que no se puede hacer eso, pues, porque el lenguaje no solamente es para describir, y ahí está el punto, ya, acá está el punto importante en el primer Wittgenstein. Él cree que la ciencia, o bueno, el hombre en todo caso, ¿no? La ciencia, el hombre, utilizan el lenguaje para describir el mundo. Ya, lo que intenta hacer la ciencia es describir el mundo que nos rodea, ¿no? El ambiente, las cosas. Ya, pues, y el lenguaje también obviamente utiliza eso, utiliza las palabras, ¿cierto? Para poder describir el mundo. Recuerdan, cada vez que hablamos siempre sobre algo del mundo. Estamos describiendo el mundo, en pocas palabras, ¿sí? Eso debe hacer el lenguaje. El segundo Wittgenstein considera que no. El lenguaje no solamente sirve para describir el mundo. No solamente sirve para decir que la piedra pesa tanto, o las plantas tienen fotosíntesis que se realiza de tal manera, o que pesamos, nuestros cromosomas, cuánta cantidad de cromosomas tenemos, o qué distancia recorremos de aquí hasta allá, ¿no? No solamente se aplica hacia la descripción de los objetos observables. No solamente eso hacemos con el lenguaje, chicos. No solamente usamos las palabras, nuestro lenguaje, para describir las cosas que vemos. Dense cuenta, analícense un poco. Tiene mucha razón en este aspecto el segundo Wittgenstein. Usamos el lenguaje para una infinidad de cosas más. Para cosas más subjetivas, como por ejemplo los deseos que uno tiene. Para hablar sobre cosas que no están en el mundo. Sobre cosas que están más allá del mundo. Ya cosas metafísicas podríamos decirlas, ¿no? Hablar de Dios, la libertad, la justicia. Es decir, el hombre se caracteriza por eso. No solamente por ver las cosas y describirlas.
Bien, así que el lenguaje no se caracteriza solamente por eso. Y eso donde podemos verlo también, y no debemos negar esto, es en las diversas culturas que hay en la humanidad. Hay diferentes culturas, civilizaciones, y cada una de ellas manifiesta una forma, un comportamiento del lenguaje, una forma de hablar, un idioma, un lenguaje, ¿ok? Entonces, viéndolo de esta manera, chicos, podríamos decir entonces que el lenguaje no es el mismo en todos los casos, ¿cierto? Sino que va variando dependiendo de las circunstancias, el momento, ¿no? La zona geográfica donde nos encontremos, la época, etcétera, ¿ya? Va variando de esa manera, ¿bien? Entonces, lo que acá intenta también decir el segundo Wittgenstein es que acá la importancia no está tanto en el lenguaje mismo, sino que el lenguaje cobra una cierta forma, ¿sí? El lenguaje cobra una cierta forma dependiendo de los usuarios, de los que están usando ese lenguaje. Así que son los usuarios, el público, la gente, las personas, chicos, los que van a dar forma a ese lenguaje, los que van a convertir ese lenguaje en lo que hoy día llamamos de repente español, lo llamamos inglés, o alemán, o francés, etcétera, etcétera, etcétera. Esos lenguajes que conocemos tan distintos, tienen esa forma, esas palabras, sonidos, etcétera, ¿ya? Tienen esa forma por las personas. Son las personas, los usuarios, los hablantes, los que van a formar y van a determinar cómo es su lenguaje. ¿Sí? Así cada grupo social, cada sociedad, cada cultura, cada civilización va a formar su propio lenguaje. Bien, entonces, veamos esto, miren, acá dice la proposición. Ya recuerdan lógica también cuando hablamos de proposición, ¿no? Recuerden que el primer Wittgenstein es más lógico, no más formal, lógico, más científico, ¿ya? Ahora, recuerden que también en lógica, o en el primer Wittgenstein, que no lo mencionamos, pero que ya que hemos dicho que es formal, científico, pues tenemos que asumir eso, ¿no? Él asume la idea de proposición como lo habíamos visto y enseñado en el tema de lógica en las primeras clases. Y ahí una proposición era verdadera, ¿cierto? Una proposición era verdadera, aceptada, si es que esa proposición, o sea, lo que se dice en esa proposición, se correspondía con la realidad, ¿no? Ya, eso es lo que se decía pues en la típica proposición cuando hablábamos de lógica. Y también cuando Wittgenstein pensaba en la proposición en su primera etapa. En la segunda etapa, él habla de proposición y por esto entiende, o nos dice sobre ella, sobre la proposición, si no tiene sentido la proposición, no significa que sea absurda. Acá no hay proposiciones, pensamientos, enunciados, etcétera, que sean absurdos. No. Todo tiene sentido, en realidad. Todo tiene sentido. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? ¿Por qué cuando alguien escucha a otra persona muy distinta, no le encuentra sentido lo que dice? ¿Y por qué entonces esto no sería válido? El hecho de decir, esta persona está loca, ¿no? Como no le entiendo bien lo que me está diciendo, no comprendo nada, entonces debe estar loca, no tiene sentido lo que dice. No. El segundo Wittgenstein dice, no se debe a eso, no es que sea absurda. Lo que pasa acá, y es lo que pasa justamente con este concepto que él va a usar, juegos, ¿ya? Juegos de lenguaje, es que no entendemos, no comprendemos, no manejamos, no sabemos las reglas de ese lenguaje. Así como pasa en un juego, yo para poder jugar un juego, antes debo saber las reglas de ese juego, para poder encontrarle sentido, pues, ¿cierto? Para poder yo encontrarle sentido a un juego, tengo que saber las reglas. De qué manera se juega, ¿no? Si se hace esto, no se hace esto, si esto está bien, esto es el objetivo, y esto está mal, esto no se hace, porque si no, no nos entenderíamos, etc. ¿Ya? Hay todo un conjunto de reglas en cada juego que tenemos. Hay muchos juegos, ¿cierto? Y hay un conjunto de reglas para cada juego. Y por eso se diferencia un juego de otro, ¿no? Justamente por las reglas que se van a usar, las normas, reglas que se van a usar. Entonces, cuando yo escucho algún enunciado, proposición, algún juicio, algo que me diga alguna persona y no le encuentro sentido, ese no sentido que está ahí no es porque sea absurda esa proposición, es porque yo no sé usar ese lenguaje que está usando la otra persona. Es porque yo no le encuentro sentido a lo que está diciendo la otra persona. Es porque yo no conozco, no sé usar, no conozco las reglas de ese juego, de ese lenguaje. Y por eso no le encuentro sentido y lo considero absurdo, ¿sí? Si yo conociera las reglas, las normas, la forma en que usa el lenguaje esa persona de allá, entonces yo entraría en su mundo. Podría entrar en su mundo y comprender a esa persona, entender a esa persona, ser empática con esa persona, ¿sí? Comprender sus sentimientos, emociones, sus deseos, etcétera, todo. Pero primero debo saber justamente las reglas con las cuales usa el lenguaje esa persona. Y eso pasa en muchos sentidos, ¿eh? Esto pasa en muchos sentidos, muchas maneras. No solamente en civilizaciones, no en grupos sociales, sino que
pongámoslo en este aspecto un poco polémico de repente, ¿no? Pero pongámoslo en esta manera con los hombres y mujeres, por ejemplo. ¿No? Se habrán dado cuenta que los hombres hablan de una manera y las mujeres de otra, ¿no? Cuando un hombre escucha a una mujer, la interpreta de una manera, y las mujeres cuando escuchan al hombre, la interpretan de otra manera, ¿no? Es como si hubiera un lenguaje para las mujeres y un lenguaje para los hombres, ¿no? Y ahí hay muchos prejuicios, también bromas, memes que se suelen hacer, ¿cierto? En torno a esa idea de lo que dice una mujer y qué se debe interpretar, lo que dice un hombre y cómo se debe interpretarlo, ¿no? Ya no sé si me están entendiendo ahí, ¿no? Pero hay una gran diferencia en eso también. Ahí también estamos haciendo eso. Los hombres de repente no entienden muy bien a las mujeres porque no comprenden cómo están usando el lenguaje. No comprenden que cuando una chica dice no, o cuando una chica dice sí, o cuando una chica dice tal vez, o cuando una chica dice no, no estoy molesta, ¿no? Por ejemplo, para llevarlo un poquito a la broma, pero por ejemplo, este tipo de cosas no siempre los hombres lo van a entender, lo van a interpretar correctamente, ¿no? Y por eso es que hay ciertos problemas, también dificultades, por eso es que uno cree que el otro está loco o loca, ¿cierto? Por esos motivos. ¿Ya? Si nosotros entendiéramos muy bien las reglas, ¿no? Cómo usa el lenguaje esa persona, pues entenderíamos su mundo, entenderíamos cómo está pensando, lo que siente, etcétera, esa otra persona. Bien, entonces el mundo, dice, el mundo es el reflejo, o sea, la expresión, el reflejo, la expresión de la forma de vida de los hablantes. ¿Cómo se expresan los hablantes? No solamente por las palabras, ojo, no solamente por las palabras, el lenguaje hablado, sino también por las señas, los gestos, las costumbres, ¿no? Todo eso es un lenguaje también. La manera en que nos movemos, ¿ya? La manera en que realizamos algunos gestos, algunas señas, algunos sonidos, nuestro caminar, nuestra ropa. Entiendan eso. Todo eso son un modo de expresión, un modo de expresarnos y un modo de comunicar algo. Estamos comunicando algo, señales, información a la otra persona. Ahora, la otra persona de repente no entiende, ¿no? No entiende qué significa eso, por qué se rió así, por qué usa esa ropa, por qué hace esto, por qué hace lo otro. El punto está en entender e interpretar correctamente esas expresiones, ¿ya? De los hablantes, porque los hablantes no solamente se comunican con palabras, ¿sí? Sino que también se comunican con, en general, pues lo que acá llamamos expresiones, ¿no? Señales, costumbres, hábitos, etcétera. ¿Bien? Y entonces acá al final decimos, no debemos buscar el significado de las palabras, como si hubiera un solo significado de la palabra, sino cómo usan esas palabras, cómo la gente usa ese concepto, ese término. Bien, el lenguaje es una herramienta de uso público, no es algo privado como intentó hacer el primer Wittgenstein, sino que es de uso público. Para entender el lenguaje debemos entender a las personas que usan ese lenguaje, cómo la gente usa ese lenguaje. Bien. Bien, chicos, entonces espero que se haya entendido esto, ya en la segunda parte del pensamiento de Wittgenstein, ya en su giro pragmático, ¿no? Práctico, pragmático, pragma, utilidad. Recuerden que pragma significa utilidad, ¿no? Para que más o menos también vean el sentido general de la segunda etapa del pensamiento de Wittgenstein. Bien, chicos, hasta luego, cuídense mucho.